Juan Camilo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Me da mucho gusto conocerte y muy ansioso de conocer tu negocio y el éxito que ustedes están teniendo a través de la región. Igual, Rodolfo, gracias por la invitación y encantado también de compartir nuestra historia contigo. Claro que sí. Déjame dar un poquito de trasfondo para la audiencia que no te conoce y no conoce tampoco a Parallel 18. Muy bien. Yo entiendo que Figuro, que es la compañía que ustedes fundaron, pasó por un proceso con Parallel 18, y para la gente que no conoce Parallel 18, pues es un centro de innovación internacional de altísimo nivel y está orientado al desempeño efectivo de los emprendimientos y que se centra principalmente en financiamiento, mentoría, conexiones empresariales, inversión a todos esos fundadores que a lo mejor están allá afuera concibiendo y acariciando la idea de poder materializarla de alguna manera. Entonces, es un ecosistema muy interesante por el cual ustedes pasaron y ya vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, tú como cofundador y CEO de Figuro, creo que es la persona correcta para que iniciemos esta conversación. ¿Te parece? Me parece perfecto. Buenísimo. Yo creo que es importante, tal vez, Juan Camilo, que nos hables un poco de tu negocio primero. ¿Cómo se les ocurre esta idea? ¿Cómo nace Figuro? ¿Qué es lo que hace Figuro? Perfecto. Mira, Figuro nace porque nos encontramos tres fundadores. Yo, que soy el CEO, vengo de haber apoyado durante muchos años a las top 3 aseguradoras en Colombia, ayudándolas a mejorar sus canales intermediados. Entonces, digamos que conocí muy bien cómo era el mundo de la distribución de seguros en los canales intermediados a través de agentes y brokers. Y me quedó esa idea en la cabeza de, esto es un canal maravilloso, es un canal que lleva la mayoría de las ventas de los seguros en la región, pero sigue siendo un canal muy manual, sigue siendo un canal que vive en Microsoft Excel, por decirlo de alguna manera, y que si lo hiciéramos mucho más eficiente, quizás podríamos también hacer de este canal un canal que ayude a cerrar la brecha de protección en la TAM, es decir, que ayude a más personas a tener más seguros o a tener seguros más accesibles y más asequibles. Y entonces luego me encuentro con Matilde, que es una francesa que venía de dirigir equipos de auditoría para 18 aseguradoras en Europa, que además también tenía esta idea de ese caos, por decirlo así, no es solamente del canal, también existe dentro de los procesos internos de la industria, y conocerlo es importante entonces para encontrar cómo mejorar esos procesos con tecnología. Y luego viene el elemento de tecnología, que lo encontramos con Carlos, un mexicano que por muchos años estuvo haciendo infraestructura de machine learning y de inteligencia artificial antes de que fueran sexys para los bancos, aseguradoras y fintechs en México. Entonces también sabía mucho de cuál es el reto de traer nueva tecnología a una industria que está soportada en tecnologías, digamos, todavía de hace varias décadas. Claro. Y entre los tres, entonces, también pensamos que la forma de empezar a probar que sí podíamos cambiar esto era desde la distribución. Entonces, empezamos como un intermediario digital de seguros, permitiéndole a personas en Colombia comprar cualquier tipo de seguro para personas, autos, vida, salud, de una manera completamente digital, hubiera o no hubiera APIs o conexiones tecnológicas desde el lado de las aseguradoras. Y luego nos fue, digamos, tan bien en este proceso que ampliamos esa tecnología al middle office y al back office nuestro como intermediarios, y el año pasado decidimos compartir esta tecnología con todos los intermediarios en la TAM. Entonces, hoy Figuro es una empresa que hace software para intermediarios de seguros, agentes o brokers que quieran, digamos, digitalizar la operación de su negocio sin perder el contacto humano que caracteriza, obviamente, a este canal intermediario, pero siendo muchísimo más eficientes de lo que eran utilizando el software que había hasta ahora o Excel en sus negocios. Ese es como, long story short, la historia nuestra. No, me parece interesante. Ahora, por lo que entiendo, ustedes concibieron la idea probablemente tratando de ser competencia de un broker, pero luego se dieron cuenta que a lo mejor había más mercado si podemos ayudarle al broker a hacer mejor su trabajo, ¿no? ¿Sería más o menos así? Sí, tal cual. Al final lo que nosotros vemos es
tiene sentido ser un broker digital, pero sobre todo siendo una startup y nosotros también gente de tecnología, es decir, que nos gusta realmente es el software, podemos transformar mucho más profundamente la industria y los canales de distribución siendo habilitadores tecnológicos. Nosotros lo probamos en carne propia, tenemos el playbook y ahora quisiéramos que los 300,000 agentes que hay en Hispanoamérica pudieran ser tan eficientes como nosotros lo fuimos cuando fuimos el intermediario. Me parece fascinante la idea. Y bueno, ¿en qué mercados están actualmente? Nosotros empezamos en Colombia originalmente y en este momento ya estamos en México. El plan después será empezar a avanzar hacia el cono sur, Argentina, Chile, que son mercados interesantes. Argentina tiene una base muy grande, por ejemplo, de asesores, de productores asesores en seguros. Y Chile, si bien no tiene una base tan grande, es un país o es uno de los países con la más alta penetración en términos de seguros. Así que después ya nos gustaría empezar a cerrar hacia el centro. Esa es como la visión de dónde estamos y para dónde vamos. Muy bien, una visión muy ambiciosa y bueno, les deseo mucha suerte en ese viaje. Hablando un poquito ya de la conexión de ustedes con Parallel 18, ¿cómo crees tú que esa relación transformó o está transformando la forma en que ustedes operan hoy? Bien, nosotros conocimos a Parallel 18 porque pues, Parallel ya tiene un nombre muy importante dentro del ecosistema de emprendimiento de la región y porque creo yo que es uno de los programas de aceleración que ofrece el mayor valor por el menor equity posible. Y en el mundo de las startups, lo que más proteges, claro, sobre todo cuando estás arrancando, es el equity, ¿sí? Claro. O sea, es tu moneda de negociación, pero claro, también tienes que protegerla muchísimo. Y hay muchos programas buenos en la región, pero también hay muchos que piden mucho equity y el valor que te dan tal vez no es el suficiente. Y Parallel, curiosamente, es uno de los casos de éxito, es decir, claro, no solo tienes acceso a un capital interesante, sino que además tienes acceso a una red de mentores, de conexiones, de frameworks que te permite obviamente integrar todo ese conocimiento de manera directa y práctica a lo que sea que estés utilizando. Entonces, la primera forma en la que Parallel creo que ayudó a transformar esa manera en la que nosotros empezamos a abordar esos desafíos es a través de su propia red. Entonces tenías clases presenciales con gente muy experta local de Puerto Rico, pero también que venía de Estados Unidos, que venía de otras partes de Latinoamérica. Y eso te da además oportunidades de tener office hours con estos expertos y poder aterrizar, por ejemplo, los temas que te comparten en una sesión grupal allá tu compañía y cómo acceso al reto operacional o financiero que tienes en ese específico momento. Esa es una opción. La segunda tiene que ver con la conexión que tienes con otros emprendedores de la región. Entonces, es muy interesante y es muy enriquecedor que compartas oficina física con personas de Chile, también de Colombia, de México, de Puerto Rico, porque empiezas a conocer distintos frameworks de desarrollo, empiezas a conocer distintas formas de pensar de cada founder y eso también al final enriquece la manera en la que tú vas llevando el negocio. Y tercero, porque Puerto Rico, al estar tan conectado con Estados Unidos, te permite entonces también dejar la visión solo local de Hispanoamérica y empezar también a ver un poco más hacia un mercado que muy pocos latinos se atreven como a pensar en él, ¿no? O a decir, bueno, tal vez podríamos llegar o podemos explorarlo desde un sitio como Puerto Rico. Entonces, en nuestro caso, yo creo que esas tres cosas nos permitieron a nosotros, por un lado, enriquecer los frameworks y las herramientas que estábamos utilizando para desarrollar nuestra tecnología. Por el otro lado, tener acceso a mentoría en temas como go-to-market o marketing o estrategias que eran claves para nuestra expansión. Y tercero, conocer el ecosistema de Puerto Rico, que por ejemplo en el caso de los seguros es uno de los países con la más alta, bueno, una de las regiones con la más alta penetración en términos de seguros y eso me permite también como founder ver, ok,
cómo lo hizo Puerto Rico, cómo lo hace Estados Unidos y cómo puedo incluso aplicar algunas de estas cosas en Hispanoamérica. Claro, interesante. No sabía de ese dato que mencionas de Puerto Rico con la penetración de seguros. ¿Y tienes alguna hipótesis de por qué se da eso? Sí, tiene mucho que ver con el seguro de salud. Este es el seguro más vendido en Puerto Rico y es curioso porque hay más de 200 aseguradoras operando en Puerto Rico. En Puerto Rico, cuando en Colombia, que tiene 15 veces más población, apenas tienes unas Claro, 25 aseguradoras. Eso es lo interesante, cómo un ecosistema, entre comillas, tan pequeño puede ser tan dinámico en una cosa tan específica, por ejemplo, como seguros. claro. Interesante, ¿ah? Y podrías pensar, por ejemplo, desde el punto de vista de impacto que para la ley tiene, que ya mencionaste tres cosas importantes, pero hablando específicamente, por ejemplo, de innovación, hablando de estrategia comercial, hablando de cómo ustedes han venido creciendo, de su potencial de crecimiento, ¿qué cosas específicamente crees tú que Parallel 18 tiene o tuvo con ustedes que de alguna manera les ayudó en estas tres áreas específicamente? Bien, mira, por el lado de, el crecimiento de la base de clientes, hay una cosa que a mí personalmente me gustó mucho de ese programa, y te lo digo también, afortunadamente he tenido la oportunidad con startups anteriores de pasar por otros programas. He estado desde programas muy locales en Colombia, pasando por los clásicos como Startup Chile, hasta el sueño de todo emprendedor como Y Combinator en el 2019. Y entonces, claro, cuando yo ya aplico un nuevo programa, tengo como esa duda de si será un programa suficientemente bueno después de haber pasado por estos programas top por los que ya pasé. Y te digo, hay una cosa que me encantó de Parallel respecto al tema de crecimiento de clientes, y es que tiene un equipo muy serio y muy enfocado a resultados, que desde el primer día y desde la primera semana te invita a una sesión semanal con un mentor local del equipo de Parallel para estar completamente enfocado en cómo creces tus clientes y tus ventas. Y el tener alguien que te esté moviendo, Claro, motivando, acompañando, cambia toda la actitud tuya frente a un programa de aceleración. Porque claro, si no, puedes pensar que vas a tomar cursos y a que te den claro. charlas bonitas, pero no, aquí vas a cómo aplico todo lo que estoy aprendiendo porque la otra semana tengo que mostrar un crecimiento, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Esa es una cosa que me parece Claro. fenomenal del programa de Parallel. Y en términos ya de estrategia comercial, diría que los insights de su red de mentores es de lo más valioso también que tiene. Hay dos tipos de mentores que puedes contactar. Unos los que están asociados naturalmente a Parallel, que lo haces a través de la plataforma que Parallel te da como alumno de la aceleradora. Y eso es maravilloso, pues porque tienes un directorio de gente que ha hecho startups, de gente que ha vendido startups, de gente que es experta en tu vertical de negocio. O sea, tienes un montón de oportunidades para pedir una llamada y solo por ser alumno, pues tienes una persona que te cobraría cientos de dólares por una hora de su tiempo y la tienes acá para hablar de tu empresa completamente gratis. Uno. Y dos, los mentores que vienen directamente o que van directamente a San Juan, porque tienes la oportunidad de sentarte a tomar un café o algo frío, o de conversar con esta persona. En nuestro caso, por ejemplo, conocí a un mentor que se volvió mentor personal mío y mentor de la compañía, muy estimado, a punta de una charla que llegó a dar y terminamos teniendo una muy buena conexión y terminó siendo fundamental, por ejemplo, para nuestra estrategia de levantamiento de capital. Y en términos de innovación, creo que volvería a insistir yo lo veo más personalmente desde el intercambio que tienes con otros founders, porque hay gente que está haciendo cosas en Ya, biotecnología, hay cosas que está haciendo en claro. Sí, agricultura, ¿sí? Y aunque parezcan que son industrias completamente distintas, cuando te sientas a hablar por meses con estas personas, puedes empezar a también generar nuevas claro. ideas de cómo cosas que se están aplicando en agricultura, de pronto capaz que te sirven para un problema que estás solucionando ahorita en tu compañía. Totalmente. Ese benchmarking es sumamente importante desde otras industrias
y retan de alguna manera los paradigmas que uno tiene típicamente cuando mira solo una sola vertical, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de beneficio en financiamiento cuando estuvieron con Parallel? Háblanos un poquito de eso. Muy bien. Digamos, el estar con Parallel naturalmente ya tiene un impacto en financiamiento porque Parallel normalmente tiene una oferta en la que te da un grant, por decirlo así, que es equity free, y luego te da además una inversión que va acorde con la siguiente ronda de inversión que levantes, que eso es además muy interesante, es una oferta también muy, muy, muy interesante a la hora de buscar capital. Dos, Parallel tiene una oficina interior de conexión con inversionistas que le recomendaría a cualquier founder que vaya a Parallel utilizarla. Normalmente las aceleradoras, lo digo por experiencia personal, no son las que le van a... Si uno no pide la aceleradora, no necesariamente va a venir a darle todo a uno, ¿sí? Yeah. La magia está en que uno sepa preguntar y levantar la mano. Cuantas veces seas, que para eso la aceleradora está. Parallel, por ejemplo, tiene una oficina de acceso a financiamiento con conexiones en Estados Unidos, con conexiones en Puerto Rico, con algunas conexiones también en Hispanoamérica, y eso hay que saberlo aprovechar. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros abrimos nuestra ronda pre-seed hacia el final del programa, y Parallel fue una herramienta, por decirlo así, muy importante a través de su director, a través de la persona que estaba a cargo de inversión, de hacernos introducciones, de hacernos presentaciones que son muy warm intros, que son claves en este mundo para el levantamiento de capital, y nos permitió muchas de esas intros ir encontrando a los inversionistas correctos, y al final logramos cerrar una ronda importante para el momento de mercado también en el que estábamos. Entonces, si el founder naturalmente no tiene una red amplísima para ir a buscar la inversión, acceder a programas como los de Parallel es sin duda, o va a tener un impacto fundamental para ese tipo de estrategias. Ya, excelente. Me parece una perspectiva interesante lo que mencionaste desde el punto de vista de cuando tú estás en relación con una aceleradora, no necesariamente los recursos te los van a poner todos en la mesa, tienes que ir a buscarlos, tienes que ir a promover ese tipo de necesidad y requerimiento al final, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender mucho de la claridad con que uno tenga desde el punto de vista estratégico y lo que quiere hacer, y de las necesidades que uno plantee también a la aceleradora, ¿no? Y me parece un punto importante como consejo para todas esas personas que están pensando establecer este tipo de relaciones. Ahora, desde el punto de vista de la industria donde tú estás, ¿ustedes se consideran una compañía de tecnología o una compañía de seguros con plataformas tecnológicas? ¿Cuál de las dos consideras que son? Y entonces ahí, atado a esa pregunta, ¿cómo crees que la innovación y la tecnología está transformando tu industria? Bien, ese fue un debate súper interesante que nosotros tuvimos incluso estando en Puerto Rico, porque al empezar siendo un intermediario digital, buena parte de las preguntas incluso de potenciales inversionistas era, bueno, pero ¿dónde está la clave? ¿Está en la tecnología o está simplemente en vender seguros y lo que son es habilitados por tecnología? Claro. Nosotros igual defendimos que éramos una compañía de tecnología, y creo que la prueba estuvo en el hecho de que empezamos solucionando un problema que estaba en el front office, por decirlo así. Hasta ahí uno podría decir, no, pues eres habilitado, sigue siendo un core tradicional de venta de seguros. Claro. Y luego nos fuimos moviendo hacia el middle y hacia el back, a tal punto que fue claro que la ventaja que nos hizo a nosotros crecer una cartera de 0 a 1.5 millones de dólares en 18 meses tenía que ver era con las eficiencias logradas gracias a la tecnología. Y es eso lo que nos permite además hacer un pivot a empresas 100% de tecnología. Es decir, ahora como habilitadores, lo que nosotros tomamos es el core de nuestra operación, que era esa tecnología, para que cualquier intermediario pueda tenerlo. Claro. Entonces, desde ahí, hoy Figuro es una empresa de tecnología que transforma o está hecha para transformar la industria. Digamos que sería como una InsurTech pura, por decirlo de alguna manera. Y frente a la segunda pregunta, a ver, yo creo que
el año pasado, te cuento, el año pasado creamos con otro grupo de expertos en el sector en Colombia, la Asociación InsurTech de Colombia. Y parte de el debate que hemos tenido alrededor de este año tiene que ver con eso, como qué es realmente InsurTech y cómo tú mides realmente el grado de innovación o cómo realmente mides el grado de tecnología. Mi posición personal era, creo que estamos viviendo un momento en el que casi todo va a empezar a ser InsurTech, si no lo es ya, en el sentido en que la tecnología o integrar tecnología a los procesos ya no es una opción, es casi que un must, es casi que una obligación, el cliente lo está pidiendo. Y lo que vas a empezar entonces más bien a tener es diferentes grados de innovación, desde lo que yo llamo el conservador digital, que solo integra tecnología que ya está muy probada, tecnología que, sí, o sea, yo no voy a arriesgarme de ninguna manera, pero voy a integrar tecnología, ¿sí? Entonces, bueno, ok, eres una InsurTech, pero eres un conservador digital, por decirlo así, o estás esperando a que se prueben tecnologías para involucrarlas en tus procesos, hasta llamémoslo, como el que abre caminos, ¿sí? Que va más del lado de las startups, que son empresas que involucramos tecnología de punta y nos dedicamos entonces a crear nuevos procesos. Yo creo que la diferencia también grande va a estar en, al final, qué pedazo de la propiedad intelectual o industrial de tu empresa realmente te pertenece para que sepas qué tanta innovación puedes estar generando, ¿sí? Si la tecnología es completamente tuya y la creas desde cero, pues tal vez vas a estar en el lado más innovador de esta gráfica o de este espectro, pero sí, más bien la tecnología es de otros y tú lo que haces es consumir tecnología que ya está probada, pues vas a estar en el otro lado del espectro. Independientemente de eso, sí creo que la tecnología ya llegó finalmente a la industria de seguros para transformarla. Creo que será una transformación que tomará un tiempo, como lo toma en FinTech. FinTech nos lleva tal vez unos 10 años al InsurTech, pero la ventaja es que tú ya tienes FinTech tal vez fue el que abrió el camino. InsurTech, de hecho, nace dentro del seno de FinTech, así que podría tardarse mucho menos. El reto sí va a ser más bien no tanto desde la tecnología, porque creo que equipos hay, startups hay, sino va a ser desde cómo mejoramos los modelos de innovación abierta al interior de las grandes corporaciones para que sea mucho más fácil, menos riesgoso colaborar con InsurTechs y nuevos creadores de tecnología para hacer esas transformaciones mucho más grandes o que tengan un impacto mucho más grande en la región. Lo estamos empezando a ver, todavía falta que se desarrollen cosas como Open Insurance, creo que es algo importante, todavía falta mucha inversión en desarrollo de APIs y formas de conexión entre las nuevas tecnologías con los cores tradicionales, pero creo que startups como Figuro al final somos los que empiezan a empujar la cosa. Esperamos que llegue ese momento en el que el cambio ya sea inevitable y el usuario un día se dará cuenta que así como de la nada, un día pudo abrir sus cuentas de ahorro desde su celular y tomar tarjetas de crédito desde su celular y pagar con su celular, en un momento determinado en los próximos años podrá simplemente adquirir cualquier seguro desde su celular, renovarlo desde su celular y tener eventualmente la guía o la orientación de un experto como un asesor para que le ayude a tomar ya decisiones mucho más grandes. Pero creo que ahí estamos en ese punto en este momento en términos de innovación y tecnología. Ok, y dentro de las elecciones estratégicas que Figuro ha hecho o de las conversaciones que ustedes han tenido como fundadores, ¿está el seguir operando dentro de la misma vertical o están pensando desarrollar cosas para otras verticales? ¿O simplemente van a profundizar dentro del desarrollo tecnológico, posicionarse como esa parte del espectro que tú mencionas como el más innovador y el que está empujando a la industria hacia otras cosas? ¿Dónde se ubican ustedes? Bien, eso es interesante porque yo tengo la sensación de que
esas decisiones son decisiones dinámicas, es decir, lo que te diga hoy puede No, claro. ir cambiando, ¿no? Dependiendo de cómo se va moviendo el mercado, de cómo se va moviendo la industria también. Pero hoy nosotros estamos pensando en que seguros y la distribución de seguros es tan grande y tan amplia que vale la pena quedarnos en esa Okay. vertical. Es más, el problema que está solucionando Figuro, por lo menos en el lado de la intermediación de seguros, tiene una cosa interesante y es que no es un problema local solo de la región, es un problema en Estados Unidos, es un problema en Europa, es un problema en el sudeste asiático, es un problema en África. Y a pesar de que Estados Unidos, Europa, por ejemplo, son regiones que ya han avanzado mucho en Open Insurance, en donde las APIs ya son casi que un commodity, te estás dando cuenta que todavía la intermediación juega un papel muy, muy importante a la hora de Totalmente. distribución de seguros. Entonces, es ahí donde Claro. estratégicamente nosotros decimos, prefiero incluso pensar en expandirme ahora a otros continentes que en Claro. abrir otras verticales. Claro. No, hace todo el sentido del mundo. Yo creo que estás en un estado de desarrollo de la industria muy, muy incipiente y en donde todavía hay mucha oportunidad. Se están reconfigurando muchos jugadores. Bueno, Cada jugador está viendo dónde voy a encajar, qué quiero hacer, cómo voy a ganar. Y creo que sí, desde el punto de vista de opciones, yo creo que hace mucho sentido lo que mencionas. Les deseo mucha suerte en eso. gracias. Oye, para finalizar, déjanos un mensajito para todas esas personas que están allá afuera tratando de innovar, tratando de materializar sus ideas y sus ambiciones de ser empresario, basado en la experiencia que tú tuviste con Parallel y en general con desarrollar la idea de Figuro. Mira, o sea, o sea, hay muchos consejos que podríamos quedarnos hablando aquí una hora entera sobre el tema, pero se me ocurren dos que se me vienen a la cabeza rápidamente. El primero es, en América Latina creo que hay mucho potencial para emprender. Desafortunadamente, no todos los founders nacen con las conexiones o el acceso a las redes de capital y muchas veces nos tratan de hacer ver que emprender es sumamente fácil, simplemente coge una idea y ya llegarán los inversionistas. Es mucho más difícil que eso, sobre todo si no tienes el logo de ciertas universidades en Estados Unidos en tu hoja de vida o ese tipo de cosas. Pero no por eso hay que rendirse o limitarse simplemente a programas locales. Mi recomendación sería aprovechar programas como Parallel 18, por ejemplo, para crear la red. Si no nací con la red, pues hombre, y soy buen emprendedor, probablemente sé cómo crearla. Y este tipo de programas se me hace que son claves para empezar a crear esa red de founders más allá de lo local, esa red de inversionistas más allá de lo local y tener gente que esté al lado de uno también, buscando que la empresa de uno le vaya muy bien, como el caso de tener un partner como una aceleradora. Y lo segundo sería, en ese contexto, ser muy consciente del tipo de mercado, del momento de mercado en el que estamos viviendo. Entonces, eso lo diría, a mí me tocó vivir el hype de 2020, de 2021, ¿sí? En términos de acceso a financiamiento, en términos de ese tipo de cosas. Creo que el momento ha cambiado, la industria ha ido cambiando para bien y eso también significa que cada vez la vara es mucho más alta a la hora de evaluar negocios. Entonces, creería que vale la pena ir a buscar este tipo de programas si estamos realmente convencidos de que lo que estamos haciendo está teniendo un impacto y somos capaces de sentarnos allá, como te decía, cada semana y mostrar que podemos mover la aguja en términos de ventas. Ya el tiempo en el que uno simplemente tenía un PowerPoint y a punta de una idea bonita levantaba un montón de capital, creo que ya pasó y eso le hace mejor, le hace mucho Claro. bien al ecosistema. Así que también sería una invitación a ser muy honestos con nosotros mismos de si es el momento de ir a una aceleradora o si es el momento más bien de seguir experimentando primero, esperar a Ok. tener una atracción real Ok. y ahí ir a la aseguradora. Porque también puede pasar de uno ir a una aceleradora y perder la ida porque realmente no tenías algo que crecer o que desarrollar. Claro. No, es un muy buen consejo. Y yo creo que no todas las aceleradoras tienen, digamos, el ancho de banda que Parallel 18 tiene, desde el punto de vista
apoya, digamos, desde ideas muy, muy preliminares hasta expansiones y crecimientos geográficos internacionales. Entonces, pero me parece muy acertada tu recomendación. Juan Camilo, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y por los conocimientos que nos transmitiste, por tus experiencias muy valiosas. Quiero felicitarte de corazón por la claridad estratégica con la que están viendo el negocio, con la que están manejando. Te lo digo así de corazón porque yo veo muchos emprendedores a través de las mentorías que hago, y una de las denominadores comunes que yo veo desde el punto de vista de oportunidades es precisamente el no tener la claridad estratégica que te permite hacer o definir qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Entonces, para mí ustedes, por lo que me estás comentando, tienen esa claridad, y la verdad que es un paso ganado y recorrido muy importante. Así es que nuevamente felicitaciones y gracias. Muchas gracias, Rodolfo, a ti por la invitación y por esas palabras. No, cuídate mucho. Hasta Igual. luego. Chao, chao.